Bueno. Me quedé esperando. Pará. Bueno. Tenés que decir ya. No, ahora sí, ahora sí. Bien. Listo, preparado. Ya. Ya. Minuto dol. No, a mí me cuesta hablar corto, o sea, 30 minutos, que es largo. Así que estoy preocupado por ese asunto y no quería... Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer, obviamente, a todas las formalidades, pero a la organización, a Juliana, los que han estado nerviosos y corriendo para que hoy nosotros podamos estar tranquilos, sentados y reflexionando. Me parece que este es la segunda edición de este foro. La edición pasada se hizo en sociales, también estuve en un panel, creo que el último panel con Eduardo, estuve también con Leandro Santoro, creo que había alguien más en ese panel, y me parece que eso es lo primero que deberíamos retomar o destacar de hoy, ¿no? Lo primero que deberíamos destacar es que el nombre es Foro para la Construcción de una Mayoría Popular, y sinceramente todos nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer los sábados a la noche. Este sábado a la noche, la realidad política argentina nos pone una cantidad enorme a todos nosotros de tareas, ya sea personales pero militantes, y estamos haciendo acá algo que quería destacar porque remonta también, estando en un ámbito universitario, remonta a viejos intentos de plantear una dilemática, una dicotomía entre teoría y praxis, entre la acción y la reflexión. Bueno, hoy estamos acá reflexionando, estamos acá en un foro, ha habido paneles, me han comentado también, con muchísima presencia, numerosísima asistencia, discutiendo, pensando diferentes aspectos de la realidad actual. Claro que sería muy necio cualquiera que pensara que esta situación de la que Eduardo recién hablaba como compleja, complicada, podríamos afrontarla sin reflexión. Pero yo celebro de todas maneras, festejo que estemos acá reflexionando y que no estemos pensando que reflexionar, discutir, pensar es perder el tiempo, sino que es un elemento central de la práctica política, algo que me parece obvio, pero que en otras épocas no era tan obvio, y que creo que es también otro de los elementos importantes de estos 10 años. Se ha reflexionado y se ha pensado mucho, obviamente nunca es suficiente, pero se ha pensado mucho, se ha discutido mucho, bueno, algunos lo llaman la grieta como algo negativo, pero se ha politizado la sociedad argentina después de ese desierto de los 90, donde la política era una mala palabra. Hoy, en todos lados, la gente toma postura. La verdad que de las pesadas herencias que hemos dejado es una de las más fabulosas. La sociedad argentina no está anestesiada, no está desmovilizada, no está desinteresada, sino que está apasionada. Para un lado o para el otro probablemente, pero está apasionada con lo que está ocurriendo en el terreno de la realidad nacional. Y bueno, estamos de nuevo acá pensando, discutiendo, teorizando como una parte de nuestra acción, y esa es mi primera respuesta, porque yo creo que para construir una nueva mayoría, una de las claves es esta. Así, con todos ustedes acá, nosotros aquí, y dialogando, charlando y pensando, así se construye una nueva mayoría. La segunda cuestión que creo que es importante tener en cuenta, y por eso, como decía Gisela, entre las tantas posibilidades que hay para una pequeña intervención, hoy elegí hablar un poco de economía. Del tema, viste, toco de oído, pero me parece que hay algunos puntos interesantes para pensar también en otro gran debate que no vamos a dar,
de la relación entre la economía y la política, entre la estructura y la superestructura, entre lo que ocurre con esas variables tan extrañas y estrafalarias y lo que nos pasa todos los días en la realidad, en las básicas, en la calle y en las urnas. Pero creo que hay algunos elementos de la economía que vale la pena tener en cuenta para reflexionar acerca de esta cuestión de cómo construir una nueva mayoría. Y el primer punto, por la brevedad del tiempo que tengo, el primer punto, porque son temas complejísimos, polémicos, pero el primer punto lo voy a formular a modo de afirmación, lo voy a decir como una tesis, como algo que yo pienso que ocurre. Y eso es que hoy el mundo, el planeta, está atravesando una de las crisis económicas más graves, más importantes, más profundas de toda la historia del capitalismo. Esta afirmación tiene dos elementos. Un primer elemento, decir que esta crisis que hay es muy grave. Pero el segundo, y creo que más importante para la comprensión de lo que pasa, es que esa crisis no terminó, sino que esa crisis sigue. Ese es el punto que quiero enfatizar. No se terminó la crisis mundial, no pasó, sino que hoy estamos transitando esa crisis mundial en toda su crudeza. Voy a describir brevemente esa crisis mundial, porque de esa crisis mundial todos tenemos alguna noticia, todos sabemos algo, pero me gustaría ordenar ese pensamiento para después llevarlo a la realidad actual y a nuestras tareas. La crisis que hoy está experimentando el mundo se inicia en 2008, ¿se acuerdan ustedes? Creo que fue el mes de septiembre, con eso de la subprime, las hipotecas, Lehman Brothers. Bueno, quebraron la aseguradora más grande, el banco de inversión más grande y la automotriz más grande de la economía más grande del mundo. Y en ese momento, 2008-2009, a nadie le tembló el pulso cuando tenía que escribir, incluso los economistas neoliberales, neoclásicos, ortodoxos del establishment, todos reconocieron que estábamos en una de las crisis más grandes, solo comparable con la del 30. No puedo mostrar un gráfico, no corresponde, pero si uno lo... Hola, hola. Dije gráfico en la Facultad de Medicina. Bueno, vamos a diseccionar finalmente esta crisis que experimentamos. Empieza en 2008, empieza en Estados Unidos. Es un crack bursátil, un crack financiero, un crack bancario. Y simplemente para poner un pequeño elemento de esta crisis. Decían los expertos de entonces, y estaban todos de acuerdo, que era una crisis muy grave, pero que era una crisis norteamericana y financiera. Esto era evidente porque era norteamericana y era financiera, pero lo que muchos de nosotros en ese entonces escribíamos y pensábamos y decíamos es que no era exclusivamente financiera y exclusivamente norteamericana, sino que era una crisis internacional y una crisis de la economía real, de la producción, del empleo. Trataron de encapsular esa crisis, de resumirla en la cuestión de fundieron aquellos que tenían préstamos hipotecarios, hubo un festival de títulos derivados, financieros, y que el problema estaba ahí y que se iba a arreglar ahí. ¿Y cómo se arreglaba? Con mayor regulación y mayor control de los bancos. Es prácticamente una farsa, una joda, las cosas que decían los economistas para explicar esa crisis. Porque si algo le pasa al economista neoliberal, al economista ortodoxo, y sobre todo a los que hablan desde el centro de la economía mundial, si algo le pasa es que predica que la crisis capitalista es algo absolutamente imposible. No puede haber crisis. Y si la hay, viene de afuera del sistema. O sea, el sistema no genera crisis. Las crisis vienen de afuera. En este caso le echaron la culpa a los banqueros, a la especulación. Incluso me acuerdo que la explicación más corriente era que la crisis
tenía como causa la codicia de los banqueros. Y yo decía, menos mal, imaginemos un banquero que no es codicioso. El tipo claramente no puede ser banquero, está haciendo mal su trabajo. Es decir, que era un ridículo, era una estupidez. Así trataron de explicar la crisis los más célebres e importantes premios Nobel que trataban de dar cuenta de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero esa crisis empieza en Estados Unidos. Rápidamente se nota que no es una crisis de la timba, sino que es una crisis del empleo. La tasa de desempleo de la principal potencia mundial se duplica de 5 a 10 en Estados Unidos. Hay desalojos, desahucios, porque después ahí voy a la siguiente estación, pero hay desalojos porque no se podían pagar las hipotecas, hay casi quiebras de las principales instituciones financieras del país, y hay una respuesta del gobierno que consiste básicamente, y de esto puedo hablar muy largo porque es muy interesante, pero lo voy a decir brevemente, el gobierno norteamericano, primero encabezado por Bush, la crisis estalla cuando gana Obama. Y Bush, la última medida que toma, que además tiene una locución en el Parlamento que a mí siempre me pareció muy interesante, como estos viejos discursos de Videla para leer, el de Bush, donde va y le dice al Parlamento, yo creo en el libre mercado, yo creo que las cosas se regulan solas, yo creo que los bancos y la economía anda siempre bien, pero contra todas mis creencias les tengo que pedir a este Parlamento que el Estado salga a salvar al mercado, porque el mercado quebró. Y le pide al Parlamento de Estados Unidos que haga un salvataje de los bancos, que más o menos ese primero, después vinieron como 5 más, 5 veces más grande que el New Deal de la década del 30. Se la ponen todos a los bancos. Pero hay una intervención del Estado para salvar a la economía privada. La crisis no se termina ahí, y este es mi punto, sino que la particularidad de la crisis internacional es que, lejos de acabarse, se desplaza. Hay una recuperación muy fuerte en 2010-2011 de la economía norteamericana, pero de toda la economía mundial que había sido arrastrada en 2008-2009, en Argentina también. En Argentina 2010, según las estadísticas truchas de Macri, Argentina creció en 2010 un 10% anual. ¿Por qué dicen que creció un 10% anual? Para decir que 2009 fue una crisis formidable, reformularon las estadísticas, hay alguna nota de Zayat, recalculando para mostrar que la crisis de nuestro gobierno fue tremenda, como para preparar y abriendo el paraguas, de que las crisis de ellos iban a ser más leves, porque que iban a producir crisis, de hecho el año 2016 fue de caída del producto, pero 2010 creció mucho la economía del mundo. Ahora, fines de 2010, la crisis se desplaza con furia a Europa. Y 2011 es un año de desastre. De Europa en general, pero particularmente de los países más débiles de Europa. Los países más débiles de Europa, Portugal, Irlanda, Grecia, España. Las siglas son P de Portugal, I de Irlanda, G de Grecia, S de España. El Fondo Monetario Internacional los llama cerdos, pigs. Y dice, esos países que vivían por encima de sus posibilidades. A mí me sorprendió cuando fui a España a acompañar a Podemos en la elección, como era el mismo discurso que anticipaba lo que empezaron a decir acá, que era una fantasía, que España había vivido en un espejismo, que cómo iba a pensar que podía tener su propio piso, su propio departamento, no, toda esa retórica. Pero le pega a Europa, le pega particularmente a los países más débiles de Europa. Europa todavía hoy no se recuperó de esa crisis y van 8 años. Estados Unidos no termina de recuperarse de la crisis que se inicia en 2008. Todavía la economía mundial, después de esa crisis, nunca volvió, después de 2008-2009, nunca volvió a crecer como crecía antes de 2008 y 2009, por 20 años aproximadamente. Es decir, que el mundo sigue en crisis, pero va teniendo un estado de crisis crónica con situaciones agudas, que se desplazan de Estados Unidos a Europa. Y cuando digo que hay crisis, quiero decir que las tasas de desocupación de Grecia, de España, sobre todo de Italia también, de Irlanda, de Portugal, pero sobre todo Grecia y España, son superiores a las
a los niveles de desocupación de la crisis del 30. Hoy España está con un 17% de desempleo. 17%. Argentina, ¿se acuerdan que España era la meca de los argentinos en la década de los 90? Cuando el desempleo llegó acá a 15 puntos. Pero hoy España, después de 8 años, no ha llegado todavía a recuperar ese 8% que tenía antes de la crisis, sino que está en el doble. Y nadie sabe si va a volver y cuándo va a volver a tener niveles de desocupación. En los jóvenes está en el 40-50%. Es decir, es una crisis que le ha dado en el espinazo a la economía europea. Es como un tren fantasma. Llega la crisis, se instala, pega duro y nunca se va. Pero después, y a esto quiero referirme para comprender lo que está pasando acá, esa crisis, sin retirarse de Europa, pegando sobre todo al pelotón de países más débiles de Europa, porque en España está en 17, pero en Portugal está en 21, el desempleo. Una de cada 5 personas que busca trabajo no encuentra. Y acá Macri consiguió llevarla del 6 al 9 y algo. Es el doble de desempleo el que tienen en los países desarrollados europeos, desarrollados en términos relativos. Y sigue, y no hay viso de que se va a mejorar. España tuvo un crecimiento de 3%, que recién este año está llevando a España al lugar donde estaba en 2008. Es decir, tienen una década perdida, la economía española. Un desastre, una calamidad. ¿Qué pasó con esa crisis? Bueno, tenía una cuestión llamativa. Era una crisis que largó en las economías desarrolladas, pero las economías emergentes, particularmente China, el gigante de las economías emergentes, parecía que ni se despeinaba con la crisis de 2008. No era cierto porque pasó de crecer 12% anual a crecer 9% anual, que para cualquier país que no sea China es realmente una cosa extraordinaria, pero en China es que el crecimiento se había ralentizado de manera significativa. Ahora quiero ir a ese tren de la crisis porque la crisis se desplaza de forma sorpresiva, pero no por súbita, menos abrupta y violenta al mundo de los países emergentes. ¿Cómo y cuándo? A fines de 2014, esto empieza en 2012, 2013, pero a fines de 2014, ya agosto, pero septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2014, caen los precios de las materias primas, digamos 50%. Petróleo que estaba a 100, pasa, bueno, tuvo meses de abajo de 40, y después se estabiliza por esos valores. La soja, el cobre, el mineral de hierro, todos productos que son uno de los principales bienes de exportación de las economías periféricas. Para las más industrializadas, de menor importancia relativa, pero para todas fundamental. Porque perder un 35, un 40, un 50% de tus ingresos de exportación de un saque es algo que no aguanta ninguna economía. Y eso fue lo que inicia el capítulo latinoamericano y el capítulo emergente de la crisis de 2008. Y todavía continúa, porque los precios siguen 35, 40, 50% abajo de todos los productos primarios que durante buena parte de la etapa anterior, incluyendo 2008-2009 bajan pero vuelven a subir, se mantenían a niveles históricamente altos y que todos los analistas internacionales del Fondo Monetario Internacional decían que esto era por cuestiones estructurales, que no podían cambiar nunca y bueno, ahí se derrumbaron. Nosotros desde Argentina planteábamos que era un boom, y a mí me tocó plantearlo en otros foros, también para risa, de todos ellos que también tienen la tendencia a analizar sin analizar nada, de escribir y decir que todo va a seguir igual como está, que es la mejor forma de no arriesgarse y no equivocarse, pero de todas maneras se dinamitó el precio de las commodities. Y algo más, como Estados Unidos ya para 2014 empezó a decir que estaba saliendo de la crisis, y esto lo habrán visto en los diarios, empezó a revertir una de las políticas centrales que había aplicado para enfrentar la crisis de 2008, que era
el tema de la tasa de interés. Estados Unidos puso su tasa de interés a los niveles históricamente, cuando digo históricamente, podría partir del medioevo, más bajos, 0%. En Japón la tasa de interés llegó a estar negativa. ¿Qué quiere decir esto para que lo entienda todo el mundo? Ponés la plata en el banco, ponés 100, cuando pasa un año no te pagan 10% de interés, 110, te devuelven 95. No por los costos, por la tasa de interés. Hechos que además la teoría económica convencional decían que eran imposibles. ¿Cuántos estuvimos acá? Están Augusto, Carlos, bueno, economistas que nos hemos peleado con esa teoría ridícula de la tasa de interés que tiene la escuela oficial. Pero bueno, ahí tuvimos, tasa de interés negativa. Ahora, ¿por qué la tasa de interés más alta en Estados Unidos, en Alemania, afecta a nuestras economías? Porque los capitales que habían venido a Latinoamérica cuando la tasa estaba baja, se empiezan a rajar cuando la tasa en Estados Unidos vuelve a ser alta o tiene perspectiva de ser alta. Es decir, caen los precios de las commodities, caen los precios de la materia prima de nuestros productos de exportación, cae la tasa de interés del centro, se empiezan a ir los capitales. En Rusia, en Brasil, en parte en Argentina, pero en Colombia, en Perú, en Chile, devaluaciones de la moneda. ¿Por qué? Porque caen los precios de las commodities, no va a haber guita, se van los capitales, no va a haber guita, entonces se devalúan todas las monedas de los países periféricos, muy fuertemente. Fines de 2014. Fuga de capitales, bueno, corridas cambiarias, fines de 2014. 80% se devalúa el rublo, la moneda rusa, en ese momento. Hay una crisis mundial, es de la más profunda de la historia del capitalismo y no terminó, es ahora. Y lo más trágico de esto, nadie sabe cuándo va a terminar, porque además tenemos una trágica experiencia. La historia oficial suele decir que la crisis del 30 se terminó con el New Deal. Pero todos sabemos, seamos economistas o no economistas, que la crisis del 30 se terminó con la Segunda Guerra Mundial. El que solucionó, y pongo muchas comillas, la crisis del 30, fue Hitler, no Keynes. De la peor manera. Pero en esto no hay ninguna duda. Porque además no hay política más keynesiana que poner a la economía nacional. Quiero decir, la economía británica durante la Segunda Guerra Mundial te nacionalizó todo. Los ferrocarriles, las minas, las fábricas, los transatlánticos, todo. Y puso todo eso al servicio de la guerra. O sea, todo lo que estaba parado por la crisis lo puso en producción. Y esto es una cuestión compleja. Y me paro en este punto. La crisis sigue y nadie sabe cuál va a ser el desenvolvimiento. De hecho, esta ha sido una crisis que ha tomado en cada uno de sus movimientos a todos los analistas por sorpresa. Porque el Fondo Monetario Internacional, todos los eneros de 2008 dicen que se acabó la crisis. Y todos los agostos dicen que lamentablemente no. Y la economía mundial sigue desfalleciendo. Nada más que la crisis se desplaza. Y ahora está anidando en el mundo emergente. Y me permito acá ser levemente, digamos, prolijamente determinista. Si hay una crisis internacional con una enorme incertidumbre y la esfera de lo político, digamos, va a ser también incierto, un tembladeral, un quilombo, para ser técnico, ¿no? Fíjense, terminan las elecciones norteamericanas, Estados Unidos, la principal potencia mundial, republicanos y demócratas, los grandes partidos, sus caucus, sus convenciones, y los que podían ganar era Donald Trump, incalificable, pero yo diría republicano, no sé, sí o no. Los propios republicanos estaban, ¿qué hacemos con este hombre? Pero la otra opción era Bernie Sanders,
un dirigente que se autoproclama socialista. Estuvimos a esto de que Estados Unidos tuviera un presidente socialista. Estuvimos a esto. Pero ¿se acabó ahí? No. En Inglaterra hubo un plebiscito y se fueron de la Comunidad Europea. Se quemó toda la biblioteca, toda. Y peor, hubo una elección hace poco donde estaba entre Theresa May y Corbyn, otro socialista de un partido, bueno, y después Francia, a esto, por 4 puntos, no gana Melenchón, el compañero. Un peronista gobernando España. Un quilombo. Un quilombo. Por eso, entonces, lo que quiero decir es que la esfera de lo político está convulsionada. Es muy difícil porque, y ahora, ¿cuánto me queda? 5. 30 más no negociamos. Volvamos acá y volvamos a Latinoamérica. ¿Qué pasó a todo esto en Latinoamérica? En Latinoamérica, 10 años antes de esta crisis, 15 años antes de esta crisis, ocurrió algo también inesperado. Una masa, porque no es un par, no son 3, 4, una serie, un grupo, un conjunto de países latinoamericanos tuvieron gobiernos de un signo que se creía, que muchos creían, de un signo político, de una orientación política, de una vocación política, de una ideología que muchos habían dado por muerta y liquidada. Cada vez que decretaban la muerte del kirchnerismo, era como una especie de confesión de que no podían comprender cómo el kirchnerismo estaba vivo. Por eso lo querían matar, porque lo que no entendía era qué hacía Cristina y qué hacía Néstor en la Casa Rosada, cuando ellos tantas veces habían pensado que los que pensaban eso se habían quedado en el 45, que no había posibilidad de que en Argentina hubiera gobiernos de corte nacional, popular, democrático, gobernando para el pueblo. Y ahí estaban equivocados, porque no solo en Argentina, sino en casi toda América Latina se tiñó de pueblo. Pero fíjense, ¿qué es la crisis del 2008? ¿La crisis de qué es? Es la crisis del neoliberalismo. Es la crisis del neoliberalismo, que en Argentina, como en Ecuador, como en Venezuela, como en toda la región, se adelantó también. Porque en nuestro 2001, lo que fue en Ecuador la crisis bancaria que terminó en la dolarización, todo eso fue muy previo y fueron crisis del neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo había fracasado en América Latina antes de que le pasara esto que le ocurre en los países centrales. Y había fracasado en los países emergentes. Es decir, que ya estábamos a contramano de lo que ocurría en los países emergentes. Y acá se estaban llevando adelante políticas que eran estrictamente, incluso explícitamente, si una señal teníamos de para qué lado iba, era 180 grados en contrario de las políticas neoliberales. Después podemos definir progresistas, populistas, pero lo que no eran neoliberales. O sea, en América Latina se instauró una experiencia no neoliberal. Y eso, lo más trágico, lo más doloroso, por ejemplo, para algunas embajadas de algunos países y para algunos departamentos de Estado de esos países, era que las políticas no neoliberales andaban mucho mejor que las políticas neoliberales. Daban crecimiento,
daban inclusión, reconocían derecho, generaban inversión privada. Lo que hizo en esos 15 años, 12 años, dependiendo del país, la región, es realmente algo que, como bien dice Rinesi, es para estudiar, es para debatir, porque es una experiencia del carajo. Es algo que a nosotros nos permite hoy decir que no es que tenemos que pensar que otro mundo es posible, porque sabemos que hasta 2015 no era otro mundo lo posible. Otra Argentina no era posible, era real que se podían aplicar políticas distintas. Se aplicaron otras políticas. Y después de 2014 pega la crisis. Yo no quiero decir que lo que está pasando en cada uno de los países responde, no lo quiero decir, pero planteo que seguramente al Althusser, lo que quieran, pero alguna relación entre esta situación y lo otro tiene que haber. Porque voy a explicar algo de la crisis. ¿Cómo se aborda una crisis? Desde el punto de vista de la política económica. Como a mí nunca me pasó, tengo que preguntarme, ¿cómo es? ¿Qué se hace? Bueno, básicamente hay dos soluciones. Una es la neoliberal, que es hacer lo que hacen hoy los ministros de Macri. Que lo voy a sintetizar y decir claramente, con mucha significación. Nada. Nada. Dejan las cosas en libertad. Tipo de cambio, parece que lo determina el mercado. Las importaciones entran como si fuera la tranquera de los campos de ellos, ¿no? Que la han dejado abierta. Bueno, y así sucesivamente. Están tomando políticas neoliberales para abordar una crisis del neoliberalismo. Permítanme decir que no se va a solucionar, ni en el mundo ni en la Argentina, la crisis neoliberal con políticas neoliberales. En Argentina hicimos un experimento contrario. Y por eso terminó nuestra economía funcionando con crecimiento, con bajo desempleo, con salarios al alza, porque tomamos las políticas contrarias, que son las que demonizaron. Regulamos el flujo de entrada y salida de capitales, regulamos el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, la salida masiva de capital, no podía ser algo que nos afectara el tipo de cambio y hacernos una devaluación como la que pasó en otros países, que generara una caída de salarios, una recesión. De la misma manera que se reguló la entrada de importaciones para defender la industria nacional. De la misma manera que se intervino y reguló desde el Estado protegiendo los derechos de los trabajadores para que la paritaria no fuera a la baja con respecto a la inflación. Se tomaron las medidas contrarias y es una respuesta a la crisis. Claro, no es fácil, porque si te pones a regular en favor de la economía la tasa de interés, capaz que al banquero no le gusta tanto. Si te pones a regular el ingreso de importaciones para que no fundan todas las pequeñas empresas, probablemente al círculo de importadores no le guste tanto. Si te pones a trabajar para que los salarios estén sistemáticamente por encima de cualquier aumento de los precios, probablemente a quienes buscan lo contrario no le guste tanto. Es decir, que enfrentar una crisis en nombre de las mayorías populares es una cuestión políticamente complicada, pero ha sido una solución, una respuesta para la crisis. Y quiero, para terminar, dejar dos elementos cortitos para el análisis. El primero es este. No me cree ni Gisela. Se pasó. Bueno, alumno ahí voy. Kicillof. El primero es este. El primero es este. Lo que quiero decir es que cuando uno lo ve a Macri, tratando de aplicar su recetario neoliberal, tratando de aplicar muchas de las políticas de los 90,
con el discurso de los 90, modificado, soft, tuneado, coacheado. Cuando lo ve, no es que suena raro, no es que es en clave de farsa. A veces es una ridiculez y una impostura que se choca de frente con los hechos. Macri se tomó un avión para firmar el Tratado de Libre Comercio del Pacífico cuando Trump estaba rompiendo ese tratado y sacando a Estados Unidos. Pero ahora le dejó entrar los chanchos el día anterior a que no nos dejaran entrar el biodiesel. Eran 50 palos contra 1.500. Es un desastre. Y esto es una gran ventaja. Los gobiernos neoliberales de la región son absolutamente anacrónicos. Lejos de ser una derecha moderna, una derecha nueva, son gobiernos llenos de naftalina. Son fósiles que después se podrán venir a disfrazar de otra cosa. La podrán tratar de vender de otra manera, pero es así, y sus políticas económicas son todas así. Y con esto cierro. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Era la segunda. Con esto cierro. Bien. 4 minutos La pasados. segunda. 4 minutos. Bien. Vamos a tener que democratizar los minutos que... Y entonces, ¿cómo afrontar esto? Pues yo estoy de acuerdo que no hay que menospreciar, que no hay que pensar, no, absolutamente, no, hay que tomárselo muy en serio, porque es el poder económico gobernando. Yo creo que nadie de nosotros ha menospreciado esto o ha subvaluado esto que está ocurriendo, porque gobierna acá, como gobierna en Brasil, como quiere gobernar en toda la región y como, digamos, gobierna con instrucciones que vienen, emanan de lugares muy oscuros y que han traído mucha tragedia, que están trayendo, como lo mostramos hoy, ya están trayendo mucha tragedia. Entonces no es que lo estamos menospreciando, lo que quiero decir es que acá hay una clave, porque con esto quiero terminar, que es esa famosa idea del ensayo y error. Es que ellos tienen un recetario para aplicar, saben qué programa tienen, pero lo están aplicando con la profundidad y a la velocidad, no que les recomienda el gradualismo, que les recomienda algún texto, algún gurú. Aplican las reformas neoliberales en tanto y en cuanto, y hasta dónde los dejamos aplicarlas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Estamos. Yo sabía que esto iba a pasar igual con Axel, sabía. Última frase y termino. Sabía. No es ensayo y error. Es un intento que choca con una resistencia. Y podría enumerar, pero no tengo tiempo, la cantidad de cosas que trataron de hacer y no pudieron hacer porque estaba la gente en la calle. Nuestro desafío es convertir esa resistencia en una oposición que vuelva a gobernar la Argentina. Muchísimas gracias.